Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro en Cusco, Bicentenario 200 años de Independencia. Presentamos Buscando un Proyecto Nacional, Túpac Amaru y la Historia, a cargo de Martín Hernando Romero Pacheco, Óscar Paredes Pando, Carlos Rado Llanes y Yasmani Ezequiel Caballero. Adelante, Yasmani. Muy buenas tardes. ¿Se me logra escuchar y ver, por favor? Está bien. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a Martín Romero Pacheco también por la invitación y por acompañarnos obviamente en esta tarde al doctor Óscar Paredes Pando y de la misma forma a nuestro interlocutor también, el distinguido maestro cusqueño. No recuerdo en estos momentos el nombre, por favor. Voy a hacer la presentación en relación a 4 consideraciones, en relación, por ejemplo, al libro Buscando un Proyecto Nacional, Túpac Amaru y la Historia, del autor Martín Hernando Romero Pacheco. Las 4 consideraciones en el tiempo estipulado es lo siguiente. Primero, buscando un proyecto nacional, como dice Túpac Amaru y la historia, uno de esos aciertos importantes a remarcar, por ejemplo, sobre este ensayo, es que Martín Romero nos está presentando el carácter, por ejemplo, emancipador e integrador que tiene Túpac Amaru en la construcción del discurso en el siglo XVIII. En ese sentido, dice el proyecto nacional, podemos nosotros ver, tomando, dice, las consideraciones de Alberto Flores Galindo en el movimiento nacionalista, dice, el movimiento Túpac Amaru fue un movimiento integracionista y democrático más que antihispano y nihilista. Esa es una de las consideraciones que Martín Hernando Romero Pacheco trae en este texto, retrotrayendo obviamente las palabras de Alberto Flores Galindo. ¿Y eso qué nos invita? Nos invita a poder visualizar sumamente un aspecto importante, que es el proyecto nacional. Lo que también Martín Romero Pacheco va a enmarcar muy bien es el hecho de que nosotros, por ejemplo, no podemos y no debemos tomar, por ejemplo, los hechos históricos como si fueran rebanadas, ¿no? Lo que muy bien va a decir el historiador Jacques Legoz, por ejemplo, en partir la historia, por ejemplo, en rebanadas. Lo que nosotros no debemos hacer y que la mayoría de veces siempre se comete cuando se enseña historia y cuando se hace historia, es que nosotros terminamos dividiendo prácticamente los hechos históricos como si fueran rebanadas de una tarta. Entonces, lo que Martín Romero también nos dice y nos señala en relación a la historiografía y al tratamiento de la historiografía, es que muchas veces nos enfrascamos en estas rebanadas y terminamos dividiendo, por ejemplo, el pasado, el presente y el futuro. Y en muchos de los casos, nosotros terminamos solo pensando y haciendo historia en relación únicamente al pasado. Y entonces Martín Romero Pacheco, en este ensayo, cuando nos dice, buscando un proyecto nacional, Túpac Amaru y la historia, nos está invitando a que nosotros no nos enfrasquemos únicamente en el pasado, en ese tratamiento, por ejemplo, de la narrativa histórica, vinculada, por ejemplo, a nombres, a fechas y a hechos históricos muy aislados unos a los otros. En este ensayo, Martín Romero Pacheco nos invita y nos dice de que nosotros tenemos que construir y deconstruir y repensar la manera como se hace historia y la historiografía en el Perú, donde nosotros tenemos que obviamente enmarcarnos, por ejemplo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, por ejemplo,
esta cuestión de Tupac Amaru y el proyecto nacional nos está invitando a que nosotros tomemos en consideración, por ejemplo, el pasado, el presente y el futuro. Es decir, cómo este hecho histórico tan importante en relación a Tupac Amaru, ¿no?, como uno de los movimientos elocuentes, por ejemplo, en el siglo XVIII, nos sirve para poder hoy en día pensar, por ejemplo, nuestro presente y cómo nosotros a través de ella podemos, por ejemplo, proyectarnos a un futuro mediato e inmediato. En ese sentido, nos dice, por ejemplo, Martín Hernando Romero Pacheco, que Tupac Amaru sí tuvo un proyecto nacional, pero un proyecto nacional integrador, ¿no? No era tanto un proyecto que buscaba, por ejemplo, las discordancias ni nada de eso. Y una muestra de todo ello serán, por ejemplo, el número de batallas que se han llevado a cabo dentro del movimiento de Tupac Amaru. Las batallas que nosotros recordamos en relación a la historiografía, ¿no?, del movimiento de Tupac Amaru, tanto en el proceso quechua como en el proceso aymara, son muy pocas en realidad. Eso demostraría, por ejemplo, el carácter, por ejemplo, integrador y conciliador que tendría Tupac Amaru en un primer momento. En ese mismo sentido, la misma vida de José Gabriel Tupac Amaru nos encarna esa cuestión. ¿Por qué? Porque esa disyuntiva, por ejemplo, cultural, mesiánica, milenarista, por ejemplo, del movimiento del Taqui Onco y el movimiento de Muru Onco y lo que posteriormente se va a construir en relación a los mitos de Incar y todas esas consideraciones, no tiene mucho sentido ya en el siglo XVIII, después de toda una construcción por parte de, obviamente, la colonización española en el Perú. La misma vida de José Gabriel Tupac Amaru nos dice de que él, por ejemplo, tenía muchos más patrones en su propia vida, patrones de comportamiento social y cultural reenmarcados, que él mismo había aprendido en el seno, por ejemplo, de su propia formación. Recordarán ustedes que en 1617 se establece, por ejemplo, el colegio para caciques porque realmente no funcionaba ni la primera ni la segunda campaña de extirpación de idolatrías. Entonces, prácticamente crean en 1617 el colegio para caciques, por el rol que esto debería de tener, y además la Casa de la Santa Cruz. En ese proceso es que está formado, obviamente, José Gabriel Tupac Amaru, y entonces su propia vida remarca ese proyecto integrador. Sí, disculpen, ¿continúo? 30 segundos para terminar, por favor. Ok, entonces, esas son las consideraciones que pude levantar al ensayo de Martín Romero Pacheco en esta primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias al historiador Yasmani Esquivel Caballero, doctorando en Historia por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. En este conversatorio, permítanme saludarlos. Mi nombre es Enrique Castelo, gracias a la invitación de la organización, y vamos a iniciar con nuestro siguiente ponente, el profesor Carlos Rado Yáñez. El profesor Carlos Rado, vamos, antes de dar su participación, permítame por favor leer su hoja de vida. Profesor Carlos Rado tiene estudios en educación en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, es promotor cultural del Ministerio de Cultura, miembro de número del Instituto Americano de Arte, ensayista y escritor sobre temas de la condición humana, modernidad, historia, filosofía, estudios sobre Garcilaso y el espíritu andino. Es educador y formador de juventudes reconocido en nuestra región y en el país. Además, promotor e impulsor de un nuevo modelo educativo de infantes y niños en la institución educativa Caminito del Perú de la región Cusco. Dándole la bienvenida, profesor Carlos Rado, comenzamos su tiempo de 7 minutos. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes, doctor Oscar. Buenas tardes, futuro doctor Yasmani. Un abrazo para Martín, autor de un texto que nos lanza una reflexión inicial
que me gustaría enmarcar con: de libertades y revoluciones se habla en toda época y lugar. Y como la historia es hija del tiempo y el espacio, vamos a acudir a la memoria para poner en marcha la reflexión en torno a sus lecciones. Indudablemente esto nos lanza a una especie literaria como es el ensayo, tal vez la más libérrima de todos los escritos que puede el hombre elaborar, porque ese estilo permite unir prosa, verso, incluso música, mitología, magia, etcétera, etcétera. El texto que comentamos brevemente es ganador de la especialidad de ensayo en el Premio Regional de Cultura del año 2007. Y en este texto, el autor, Martín Romero Pacheco, parte de una generalidad referida a los movimientos y rebeliones del siglo XVIII, que se aproximan a una centena y que son importantes para comprender el proceso de búsqueda y consolidación de un país tan diverso como el nuestro, el Perú. En ese marco, la rebelión de Tupac Amaru no buscaba la imposición de una sola identidad, en el decir del autor. Más bien buscó la convivencia de naciones, culturas y tradiciones diversas. La rebelión entonces rechazaba, según el autor, las posiciones excluyentes, circunstancia que la hacen presentista, que la hacen actual, porque la identidad no es un purismo, no es un aislamiento, un exclusivismo, menos aún un fundamentalismo. Se basa en el descubrir el tiempo y el cambio. Las identidades no son congeladas, están sujetas a un movimiento constante. Por ello que una identidad es legítima por el diálogo y por la tolerancia. Según el autor Martín Romero Pacheco, la rebelión de Tupac Amaru estaría dentro de este marco de reflexión, porque el Inca negoció y quiso evitar la violencia hasta el último momento. Otro eje de reflexión de este ensayo es la presencia de las divinidades mesiánicas andinas, redentoristas, en los términos de Amaru y Katari, personajes míticos que provienen del pasado y que reordenan el mundo. Entonces no es solo la captura del poder, sino la distribución del poder, el liderazgo compartido. Ese sería el Tahuantinsuyo como modelo de sociedad ideal, un modelo no congelado, sino que asimiló lo hispano, ¿no? O sea que el levantamiento no es solo por asuntos económicos, sino también por reconocimiento y participación. Como cacique lúcido, nos señala Martín Romero, en sus largos y constantes viajes como arriero, pudo apreciar más que ningún otro líder las características de las poblaciones y pobladores del virreinato, desde el Callao hasta el Potosí. Entonces, el esfuerzo de mejorar un mundo se traduce acá como un esfuerzo conjunto que une castas, estamentos, grupos económicos, visiones diversas tras un horizonte y un objetivo común. La mención a Juan Santos Atahualpa es importante porque el discurso rebelde de los Antis, en su naturaleza mitológica y mesiánica, asume los símbolos andinos junto a las ideas del cristianismo primitivo traído por los conquistadores iniciales, que están identificados sobre todo con el joaquinismo, es decir, la prédica de Joaquín de Fiori. El movimiento de Maras, que lo señala como precursor de su rebelión, está teñido de estos símbolos, los 3 7 como idea mesánica de aquel año, la relación con el carnaval, el cuarto tupa y del charaje, lo que sería la Candelaria, es decir, estamos viendo incluso vislumbres de cábala judía. Recordemos que Garcilaso fue leído por Tupac Amaru y la primera obra de Garcilaso es una traducción del hebreo. Y en los diálogos de amor, Judá Abarbanel toma con bastante importancia temas astrológicos, cabalísticos, simbólicos, etc. Esa mención me parece importante en el estudio y reflexión que hace Martín Romero en este texto. Vamos a ver también en el texto
que Tupac Amaru tiene en este proyecto un proyecto nacional, ¿no? Un movimiento integracionista y democrático. Como dijo Yasmani, era más integracionista que antihispano, ¿no? A pesar de que la historiografía clásica nos presenta una imagen militarista, obviamente señalada por el sacrificio tremendo que sufrió, es sobre todo un llamado a la integración de castas, a una negociación al margen de la guerra. Se va a la guerra cuando se han agotado las negociaciones. Y él señala enfáticamente que el fracaso del movimiento no es solamente debido a la logística española, la superioridad de armas peninsulares, sino sobre todo a los radicalismos que nos han caracterizado desde muy temprano como nación. Es decir, nosotros somos excluyentes como discurso identitario. Pretendemos la imposición de una tendencia sobre las demás. Estas separatividades fueron evidentes en la Guerra del Pacífico, probablemente son evidentes hoy. Los fundamentalismos no permiten ampliar una base de diálogo social que permita esta construcción del proyecto que llama Martín Romero en este libro, y que estaría inmerso entonces, de acuerdo a esta reflexión, en el movimiento de Tupac Amaru, un movimiento profundamente incluyente, que incluso en las revoluciones, digamos de los 60, con las tomas de tierra de los campesinos, revela que no son movimientos totalmente violentos. Rechaza el autor la idea de que el violentismo pueda formar parte de la manifestación social del hombre andino. Gracias por esta primera parte de los 7 minutos y estamos listos para volver. Muchísimas gracias a usted, profesor Carlos Rado, en este coloquio buscando un proyecto nacional, Tupac Amaru y la historia, de autoría de Martín Romero. Vamos a dar pase a nuestro siguiente panelista y ponente. En aras al tiempo, doctor Paredes, le voy a pedir disculpas por reportar su currículum, pero vamos a leerlo brevemente, la hoja de vida resumida. Doctor en Mundos Indígenas de la Universidad de Sevilla en España, doctor en Letras y Ciencias Humanas de nuestra Universidad San Antonio Abad de Cusco, magíster en Conservación y Gestión del Medio Ambiente por la Universidad Simón Bolívar, maestrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Brasil, antropólogo social, docente posgrado de la Universidad del País Vasco en Bilbao, fue jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, director ejecutivo de Plan Copesco, regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco, director técnico de planificación del gobierno regional o de la región Inca, director de la COR de Cusco, el reconocimiento, un último reconocimiento, medalla Simón Bolívar de la UNESCO y medalla del Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN. Muchas gracias por su participación. El doctor Oscar Paredes Pando también es flamante director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Lo escuchamos. Gracias. Espero que no haya dificultades. ¿Me escuchan, por favor? ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está la imagen? Perfectamente, doctor. Perfectamente. Okay. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una primera intervención. Ante todo, felicitar a Martín. Colocas un tema en el debate y en la reflexión muy, muy importante. Y también a Carlos y a Enrique y a todos los que están tras este propósito de llevar adelante la Feria Internacional del Libro como actividad cultural. Desde luego tengo mis propios puntos de vista. Ojalá que el año que venga podamos replantear, porque el libro es una partecita del registro de conocimiento. Y la sociedad prehispánica tuvo sus formas de registros de conocimiento. Pero en esta ocasión vamos a abocarnos a este esfuerzo que desarrolló Martín, buscando un proyecto nacional, Tupac Amaru y la historia. En la Convención de Berna, en 1986, se discutió estos asuntos vinculados a autoría intelectual, producción, publicación. Y uno de los alcances fue el momento en que se presenta una publicación, se desprende del autor. Consecuentemente está sujeto a diferentes puntos de vista, ¿no? A ver, vamos a entrar acá, aunque hemos perdido algunos minutos con eso del currículum vitae. Yo soy profesor universitario, eso es todo. La globalización no elimina la identidad. Estamos hablando de aquel propósito inicial
de finales del siglo XV o estamos dentro del contexto del siglo XX y XXI. Hay sustanciales diferencias, muy identificables. Desde luego, la identidad tiene como una especie de demanda el reconocimiento del otro. Consecuentemente, el soporte de todo este discurso es la diversidad cultural, no tanto la interculturalidad, que en mi opinión es un discurso muy conservador, porque a lo largo de los tiempos las relaciones entre las culturas jamás han buscado armonizarse, siempre han sido relaciones hegemónicas por la misma naturaleza de la cultura, ¿no? Relaciones de subordinación, etcétera, etcétera. Pero quienes abordaron mucho mejor estos conflictos fueron los incas, increíblemente. Porque ese gran estado, sobre los incas no se puede hablar del imperio, pero sí de estado. Ese gran estado previsor, distributivo, creció físicamente, logró su expansión política fundamentalmente respondiendo a una estrategia, ¿no es cierto?, la alianza con los señores étnicos, lo que significaba el respeto a sus especificidades culturales. Por eso que cuando los invasores vinieron al Cusco después de haber abordado a Atahualpa, registraron 130 formas de habla. Y dijeron, estos indios son pues paganos, por eso en cada pueblo hablan de diferente manera. Claro, quien venía ya preocupándose sobre ese mundo complejo, tan rico para nosotros como es la diversidad, era el señor Vicente Valverde, ¿no? Porque él tenía la tarea de impulsar todo el proceso de la evangelización. ¿Y cómo vamos a hacer? Dijeron, ¿no? Pero esto es otro tema. Pero el hecho es de que si bien la globalización no elimina la identidad, consolida algún tipo de identidad. Consecuentemente se encamina dentro del propósito siempre de la hegemonía, ¿no? El asunto del proyecto nacional, en mi opinión, solo es compatible con una estructura política dada, con un sistema político dado. En los tiempos actuales, posiblemente solo 2 países tienen proyectos nacionales, ¿no? Brasil y Chile, lo que supone identificar objetivos nacionales permanentes. Pero si nosotros trasladamos esta reflexión de Martín a los tiempos de los movimientos conducidos por Túpac Amaru, la cosa es bien compleja, ¿eh? Por lo siguiente. Primero, más o menos hasta mediados del siglo XVI, a partir de finales del siglo XV, los movimientos tuvieron carácter de resistencia étnica. Y el mayor ejemplo lo dieron, por supuesto, los taínos, ¿no? Frente a Colón. Por eso que ocurrió lo que ocurrió en los primeros años de la presencia en estas islas del Caribe, ¿no? Enfrentamientos, pero en el fondo eran resistencias étnicas. Luego se pasa a la rebelión anticolonial, pero no una rebelión ante todo el sistema en su conjunto, ¿no? Y ahí están los trabajos muy bien hechos sobre la revolución o rebelión de Túpac Amaru, ¿no? El mismo trabajo que, bueno, nos dimos la molestia a nosotros de reeditar el libro de Cornejo Uruncle, ¿no es cierto? Que es el único documento que finalmente incorpora en su contenido textos que desgraciadamente han desaparecido, ¿no? Ahora, el asunto ya de vincular proyecto nacional, movimiento de Túpac Amaru, democracia, por lo menos yo lo veo ya dentro de lo que constituye la emergencia, ¿no es cierto?, del capitalismo mercantil. Porque las grandes motivaciones a esta rebelión fueron respuestas al propósito de afianzar los mecanismos de explotación y sobreexplotación. Ahí están las reformas borbónicas que también hacen referencia a Martín, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva,
aquella revolución, si es que no se enmarca dentro de la emergencia del capitalismo mercantil, yo creo que continuamos pues, dentro de esa ruta de la historiografía, diríamos tradicional, clásica, ¿no? Secuencia de hechos, etcétera, etcétera. Y es nuestra obligación en estos tiempos ampliar el escenario, ¿no? Por lo menos nosotros apostamos por lo que es el pensamiento crítico y por una visión de los procesos sociales que tienen contigo. Los procesos sociales incorporan aspectos económicos, políticos, superestructurales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también se hace referencia a un... Doctor Paredes, por favor, le damos unos 30 segundos para terminar este bloque. Vamos a tener... Bueno, en todo caso, acá termino y después retomamos. Perfecto. Okay. Gracias, doctor Paredes, por su participación. Realmente hoy tenemos muy ajustado el tiempo de este coloquio sobre esta... Que hay que tomar en consideración esos componentes, porque estas reflexiones son novedosísimas, de ahí mi agrado de haber aceptado la participación de comentar estos temas, ¿no? Porque con 2 o 3 minutos no decimos nada. Sí, así es, doctor. Estas son las reglas que nos han puesto, pero vamos a tener una segunda ronda. No. Sobre, estamos mal, hay que replantear. Sobre buscando un proyecto nacional, Tupac Amaru y la historia. Vamos a darle unos minutos también al autor, al investigador Martín Romero, que ha recolectado en más de 5 años muchísima información para plasmarla en este libro, y luego tendremos una ronda también para poder también dar algunas conclusiones sobre este enfoque que estamos dialogando esta mañana. Historiador Martín Romero, lo escuchamos. Muchas gracias por este tiempo que nos dan, sobre todo el doctor Oscar Paredes, que entiendo está en una situación muy atareada con un nuevo cargo y debe ser muy, digamos, es muy generoso de su parte y quiero agradecer este espacio. Muy corto porque este es un tema profundo, necesita entrar en profundidad. Sin embargo, estoy consciente de que hay que trabajar estos temas más y invitamos a lo largo del tiempo a seguir discutiendo sobre todo el asunto de la República y el proyecto nacional. Una de las cosas que me preocupa mucho es este concepto de república solamente como Estado o gobierno para deshacerse de cualquier otro proyecto del ancien régimen o de la monarquía, pero al final termina siendo lo mismo. La república se ha dicho mucho en la independencia, pero no se ha plasmado en participación ciudadana, no se ha plasmado en instituciones de contrapeso de poderes, no se ha plasmado en Estado de Derecho, no se ha plasmado en justicia social, en libertad, en democracia, ¿no? Entonces, este bicentenario ha tenido temas interesantes sobre batallas, combates, gobiernos, oligarquías, pero uno de los temas fundamentales ha sido la ausencia de lo que es república. Entonces, esta mirada Tupac Amaru, como lo han indicado los anteriores comentaristas a quienes agradezco profundamente, es una mirada del hoy, de lo que necesitamos, lo que no se ha hecho en la República. Hay varios libros sobre esto, la República Inconclusa, la República Plebeya, la República Ciudadanos sin República, Flores Galindo, en fin. Pero nadie está hablando de república como compromiso, nadie está hablando de república como trabajo. Difícil hablar de república en el siglo XVIII, obviamente. Más bien habría que ver otros componentes del mundo andino que sí parecen tener elementos más fundamentales. Y aquí yo quiero decir algo. Cuando en la campaña se decía que los terroristas comunistas de la sierra, los trabajos de Jürgen Golte Murra demostraron que aquí en la sierra hay más mercado y más democracia que en las zonas de burocracia de los que se llaman de derecha. Entonces hay que retomar categorías. La reciprocidad puede ser una manera de democracia y de mercado, y en fin. Entonces mirar del presente al pasado es fundamental y creo que vuestros comentarios aportan a eso y quiero agradecerles mucho esta participación de ustedes, sobre todo
de personalidades tan destacadas que se han dado este tiempito con estas restricciones, que pese a eso están aquí, y aún más eso agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, historiador Martín Romero. Sí, realmente hoy estamos un poco presos a la virtualidad, al tiempo, y como decía el doctor Paredes, también esto da para más. Nosotros nos comprometemos, historiador Martín, de repente a extender estos temas ya en otras plataformas. Este encuentro también, si algo va a tener, es que nos va a dejar con el dulce en la boca para poder seguir tocando el tema. Dicho esto, permítanme dar una nueva rueda de participación, esta vez con un tiempo un poco más recortado de 3 minutos. A manera de conclusiones, en el mismo orden, estaremos escuchando al licenciado Yasmán Esquivel Caballero para esta segunda parte del coloquio. Muy bien, gracias. Bueno, yo solamente en estos 3 minutos quiero referirme puntualmente a algo que me gustaría remarcar y sobre todo observar en el ensayo de Martín Romero Pacheco. Él nos dice, en lo referente a la teoría del tiempo histórico, Hegel planteaba el concepto de la libertad en el hecho de la toma de conciencia de los pueblos respecto a su pasado y sus proyectos, ¿no? Él habla aquí, nos está señalando del tiempo histórico, la manera como comprendía Hegel. Pero ahí yo creo que hay un pequeño error que considero hay que ir repensando, porque no podemos nosotros remarcar, por ejemplo, la manera como conceptuaba, por ejemplo, el progreso, sobre todo Kant y después Hegel, con la consigna, por ejemplo, de las cuestiones en el mundo andino, ¿no? Ustedes saben que la concepción de tiempo en relación al progreso era un tanto lineal en la concepción kantiana y en la concepción de Hegel, ¿no es cierto? Y que no necesariamente guarda relación, por ejemplo, con la concepción del tiempo en el mundo andino, ¿no? Donde la concepción del mundo andino es un tanto cíclica. Entonces, esas consideraciones, y además hace referencia a Martín como un proyecto, ¿no?, de los pueblos, cuando sabemos que esa concepción como proyecto de los pueblos y todo lo demás se refiere únicamente a los pueblos europeos, ¿no?, o a Europa como tal, en la construcción de un eurocentrismo y un etnocentrismo bastante marcado, vinculada, por ejemplo, al racionalismo, la racionalidad, el humanismo y todas esas consideraciones que fueron señaladas, obviamente, sin por ejemplo, considerar a muchas otras poblaciones, ¿no?, incluida incluso los americanos. Entonces, eso sería la consideración a repensar con el trabajo de Martín Romero Pacheco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado Yasmán Esquivel. Seguidamente vamos a dar paso a nuestro ponente, el profesor Carlos Rado, con el mismo tiempo. Comienza ahora. Adelante, profesor. Gracias. El tono que imprime en su ensayo Martín Romero es un tono que yo podría calificar, con su permiso, de alegato también. Porque tras las lecciones que cree encontrar en la gesta de Tupac Amaru, está una reconvención a nuestra conducta actual. Es decir, la rebelión de Tupac Amaru, aunque no logró sus objetivos militares y políticos, ha dejado poderosamente un mensaje, una lección que me atrevo a calificar pendiente y urgente hoy más que nunca. Hace alusión al que los radicalismos conducieron al fracaso del movimiento, en contradicción a los valores que lo inspiraron y que él encuentra de manera muy significativa en el sistema religioso andino de la época, que se muestra claramente como una suma, no de Aquino, sino una suma religiosa de dioses andinos más los dioses hispanos. Este tema me parece interesante que pueda reflexionarse a futuro. Está planteado acá de manera muy ligera, por cierto, pero vale la pena profundizar en él.
En esta época, según el autor, también se registra el inicio del mito del Incario, tal vez como un traslado político de una especie de cogobierno entre los incas andinos y los reyes españoles, combinando ambos términos, inca, rey. Este también es otro tema a analizar, que ya se ha planteado evidentemente en otros trabajos y que ahora está, digamos, retornando en el ensayo de Martín Romero. Ahora, en un segundo punto, que en esta parte quería señalar o insistir, en que las luchas tupamaristas son esencialmente no violentas, por lo fueron en su origen. ¿No? Hace poco escuchaba el término de gandhismo en la estructura andina. Un poco recordando a Gandhi, quien lo mencionó fue Hugo Neira, quien se refería bastante a Saturnino Huilca, con quien trabajó en el momento de la Revolución de Velasco, y que en él reconoce a un líder netamente andino, como y bien señalando con precisión, caracteres y simbología andina, influyente, atractivo, es decir, una lucha tras un proyecto común. Muy bien. Una breve referencia al tema de diversidad e interculturalidad que mencionaba con bastante pertinencia, que en mi opinión personal, modestamente, entiendo que no puede haber, creo, oposición en ambos términos. La complejidad nos reta a profundizar el tema. No quiero abusar del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más a usted, profesor Carlos Rado. Sabemos que esto es corto, pero estamos también en una sucesión de presentaciones que se hacen de manera virtual y por eso tenemos que ceñirnos a este tiempo. Doctor Paredes, nuevamente le damos el tiempo para que pueda expresar sus conclusiones y como le decimos, nos comprometemos a ahondar más este tema sobre Túpac Amaru y la historia en otras plataformas. Lo escuchamos. Es un poco difícil, sería una aventura irresponsable, además, llegar a conclusiones con una intervención de 6 minutos, 3 minutos, etcétera, etcétera. Son introducciones que estamos formulando en el contexto de esta publicación de Buscando un Proyecto Nacional. Decía que es un gran esfuerzo y enhorabuena que se plantee esto, puesto que si situamos dentro del contexto de la República con mucha mayor razón. Por lo menos para mí es importante, por ejemplo, los últimos 3 pactos sociales, ¿no? Me refiero a de 1934, 79 y el actual. O sea, el pacto social para nosotros es aquello que para los abogados es la Constitución, ¿no? El discurso del unitarismo que se desarrolló entre 1934 y el 79 fue lo que primó en una realidad tan desarticulada, en una realidad caracterizada justamente por su diversidad cultural, con todos los componentes, ¿no? Pareciera que las élites gubernamentales se resisten a aceptar ese carácter de la sociedad peruana, por eso que no avisoramos cuál es el proyecto nacional, qué buscamos en 30, 50 años. Por lo menos este gran movimiento de Túpac Amaru, ¿no es cierto?, logró la concurrencia anticolonial. Sí había un elemento común que los aproximaba, eso es importantísimo. Pareciera pues de que tienen toda la razón Heraclio Bonilla, Spalding, etcétera, etcétera, en ese bello libro de la independencia en el Perú, ¿no?, que se ha publicado en el gobierno regional, el libro, a mérito de nuestra motivación a los señores representantes, ¿no? Porque hay pues diversos puntos que entrar en debate, ¿no? Voy a poner un solo. Luego una lectura, ¿no? Tenían el germen de un proyecto de convivencia y modernidad. Cumplen en ese siglo las predicciones culturales armonizadoras que planteaba Huntington. Huntington no planteaba. Al contrario,
él formulaba el choque de las civilizaciones, una especie de reafirmación macroidentitaria, ¿no? Para poder imponer su racionalidad, ¿no es cierto? Y nosotros estamos frente a ese problema de enfrentar lo eminentemente occidental. Y creo que la respuesta se va dando a partir de esta reafirmación cultural, que es la riqueza finalmente para poder llevar adelante cualquier proyecto nacional. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente y agradecidos también por esta capacidad de síntesis. Sabemos que es corto el tiempo para hablar de un tema tan profundo como es esta búsqueda de un proyecto nacional y basado en lo actuado y hecho por José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Antes de despedirnos y darle un minuto final al autor, recordar que esta publicación, Túpac Amaru y la historia, buscando un proyecto nacional, es un ensayo ganador del concurso regional de ensayos del año 2007, promovido por la Dirección Desconcentrada de Cultura, con este enfoque que tiene visto de pleno siglo XXI y esta mirada política al actuar de Túpac Amaru. Lo dije hace unos instantes, 5 años de trabajo, más de 5 años plasmados en esta publicación. Tengo en la pantalla, vamos a compartirme un número para poder hacer los pedidos. Nos están preguntando, gracias a Nodum, la productora cultural, pueden buscar Nodum en redes sociales para poder contactarse y poder adquirir este libro. Lo escuchamos, historiador Martín Romero. Bueno, nada, gracias a ustedes, que los presentadores, los organizadores, todos que se han dado este tiempo, un sábado, con estas restricciones, con los problemas que ha habido, con todo lo que es sintetizar en poco tiempo, aprovechando este espacio, una gentileza de ustedes, sus palabras, sus correcciones, sus observaciones, que sirven mucho para este tema tan fundamental de Túpac Amaru, porque es un tema que es caro al Cusco, al Perú, pero sobre todo el tema de la República, ¿no? Como han dicho, estoy interesado en que la historia sirva para un proyecto, impulsemos un proyecto de república. No puede haber derechas, izquierdas, centros, si es que no tenemos la base de una institucionalidad, si no hemos terminado primero de construir república. Ya después podemos hablar de centros, izquierdas. Lo más importante es república, ¿no? Sun Yat-sen ha fundado una república de China, luego Mao la nueva república, la URSS, la Unión República Socialista Soviética, también se decía repúblicas otras, pero ¿cuánto de república tenía? Si había contrapeso de poderes, en lo que insisto, participación ciudadana plena, Estado de Derecho, instituciones, democracia, libertad, justicia social. Entonces, si no tenemos esas bases, no sé de qué democracia podemos hablar, de qué izquierda y derecha. Entonces sirva este esfuerzo que hemos hecho ahora para seguir haciendo una escuela, y ya sobre esa base, sobre esa plataforma, ese cimiento, podemos edificar el edificio que querramos. Izquierdas, derechas, centro. No va a ser posible si no fundamos república, si no vemos una pertinencia cultural nuestra, porque sí, no solo es Occidente y la Ilustración y las revoluciones burguesas, sino también lo andino tiene lo suyo. No siempre el pasado es atrasado, hay cosas que rescatar. Ese es el fin, y de nuevo muy agradecido por este gran esfuerzo de síntesis, de estar en el sábado y de ser generosos con el trabajito que he hecho, y muy agradecido, no tengo palabras, solo eso me queda. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los espectadores que están en redes sociales, a ustedes por compartir y difundir esta información cultural, reconocidos por la participación de nuestros ponentes, el doctor Oscar Paredes Pando, el profesor Carlos Rado Yáñez y el licenciado Yasmani Esquivel Caballero. Por supuesto, agradecer al historiador Martín Romero Pacheco por este aporte a la cultura que nace desde la capital histórica del Perú, el Cusco, nuestra región, buscando un proyecto nacional Túpac Amaru y la historia. Gracias a Nodum, voy a repetir el número 934-310210, 934-310210, y como siempre cuando hacemos transmisiones de carácter cultural, les pedimos y les agradecemos por rebotar esta información, difundir
la cultura siempre será importante. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes y buen fin de semana.